Listo, continúe por favor. Ya. Entonces, como le iba diciendo, en la parte de abajo del hueso frontal, encontramos los macizos faciales, lo que tiene que ver con los huesos de la cara. Encontramos la etmoide, el hueso nasal, la efenoide, el cigomático, también conocido como malar o la maxilar superior, y también incluso huesos como eh, los cornetes nasales, el gome o la mandíbula. A ver, bueno, la flecha. Ahí está, solo que es un puntero. Selecciona y ahí escribe. No, y no hay como la flecha como ayer, como la flecha grande. Salga el puntero, compañero, por favor. Salga el puntero para agarrar mejor la flechita, que es más didáctica. Ya está. Ya, perfecto. Bueno, este es el hueso frontal, ¿no es cierto? Me hubiera gustado una imagen así como anterior para frontal, para identificar. Ya, perfecto. Por los lados, pero en cráneo, bueno, ya, este es el frontal, ¿no? Aquí abajo se articula con el etmoides, con las escotaduras etmoidales del frontal. Acá en los ángulos se articula con los... ¿La cambió? Ahí. A los lados se articula con los pómulos o malares, ¿no? Acá el borde posterior que estoy señalando con la flechita se articula con las alas menores del efenoides. Doctor, no se está moviendo el cursor. ¿No se está moviendo? Aquí yo sí... Ahí ya se está moviendo. Ahí. Cada vez que da clic avanza la diapositiva. Retroceda, por favor. Ahí. Entonces le decía que en la parte central está articulado con el etmoides, con la escotadura etmoidal del hueso frontal, está ahí, con la porción, con la lámina cribosa del etmoides. Acá en los ángulos está articulado con los pómulos cigomáticos, o malares. Acá en el borde posterior de la parte orbitaria está articulado con las alas menores del esfenoides. Por aquí a los lados está articulado con la concha del temporal y acá arriba se articula con los parietales, ¿no? Entonces, este es un hueso que es muy importante. Acuérdense que cuando nacemos aquí hay una sutura, que es la sutura metópica, ¿no? Presidente, vaya notando, ¿cuál es la sutura metópica? La que divide al hueso frontal en una parte derecha, otra izquierda. Al momento de nacer, el hueso frontal no nace rígido, sino que nace dividido por la sutura metópica, justamente para poder atravesar el canal del parto, ¿no? Doctor, una duda. Diga. Usted dijo que se articulaba con la concha del temporal, pero en el libro no lo dice, sino con la parte, el músculo Las alas temporal. mayores. Con las alas mayores. Aquí van las alas mayores del esfenoides. No, es que había escuchado que dijo concha del temporal, por eso. En la parte lateral. Sí, es con las alas mayores, y ahí está cerquita la concha del temporal, porque aquí forma es un punto craniométrico. Eso nos olvidamos hablar ayer, los puntos craniométricos. ¿Cómo se llama este punto craniométrico? ¿Quién sabe? Terion. El terion. ¿Por qué hueso está formado el terion? Más conocido comúnmente como la sien, ¿no? Sí, es la parte más débil del cráneo. Por el parietal, temporal, efenoides y frontal. Parietal, temporal, efenoides y frontal. Esfenoides y frontal. Sí, así es. Justamente por eso le decía que aquí a los lados se articulaba con una parte del temporal, que es la concha, porque en este punto se unen los cuatro.
Pero bueno, si no está en los libros, está bien, pues no puede ser que solamente con las alas mayores que llegan aquí. Pero aquí en este punto se une el temporal, el parietal que llega acá, pedacito chiquito de la concha del temporal, las alas mayores del efenoides y el hueso frontal. Forman aquí un punto craniométrico que es el terio. Pero bueno, punto siga más usted, débil del señor. cerebro, ¿no? Cráneo. Siga, por favor. Listo. Ahora, como podemos observar en el siguiente video, muestra el primer tipo de cara, ya que se encuentra clasificada en 3 caras, que son la anterior, que es la que están viendo en este momento. La anterior, que cuenta con una parte convexa, y también la parte posterior, que viene a ser la parte cóncava, debido a ser hueca, ¿no? Y la parte inferior, que es la que está ahí. Correcto. Cada una de esas caras tiene un nombre, ¿no? La cara anterior, como está en contacto con la piel, se llama cara anterior o cutánea, ¿no? Por el Sí. cutis, cutánea. La cara posterior está en contacto con el cerebro, ¿cómo se llamará? Endocranial. Si está en contacto con el cerebro, también endocranial o cerebral, ¿no? Cerebral. ¿Verdad? Cara posterior o cerebral, cara anterior está en contacto con el cutis o cutánea. Y la cara inferior está en contacto con la órbita, ¿cómo se llamará? Orbitaria. 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 Orbitaria con la órbita. Cutánea por el cutis. Y cerebral por el cerebro. ¿Está bien? Tenemos 3 caras en este hueso. Continúe. Listo. Voy a proceder a poner el puntero para señalarles con detalle la parte de las caras. El hueso frontal cuenta con eminencias frontales. Es una que, si se pueden palpar en este momento, pueden sentir las eminencias en su frente. Encontramos luego los arcos ciliares, que son estos de aquí, y los arcos orbitarios, que son estos de aquí. Luego, ¿Cómo contamos se con llaman estas eminencias frontales? eminencias frontales. ¿O tienen un Laterales. nombre? Protuberancias. Protuberancia también puede ser. Protuberancia frontal lateral. O glabelas. La vela, ¿no? La en medio. Pero la glabela La glabela. La glabela. La glabela no es esa ¿Cuál la es la medio. protuberancia protuberancia Frontal. frontal media. Esa no es la glabela. frontal media? Ujú. Ya. ¿Y los arcos ciliares por qué se llaman arcos ciliares? Cejas. Porque iban a ser. Con la ceja. Exactamente, por los cilios. La anatomía hay que verla desde el punto de vista lógico y cada nombre tiene un significado. Si es ciliar, significa cilios, por aquí van las cejas, ¿correcto? Siga. Y ahora encontramos también la escotadura supraorbitaria, que la podemos observar aquí. Supra, sobre, porque está sobre el arco orbitario, ¿ya? ¿Qué sale por ahí? Aquí está lo que es la apófisis interna orbitaria. No, por ese agujero, por este agujero supraorbitario, ¿qué sale? Ya, por este agujero está el nervio supraorbitario. El nervio supraorbitario, rama del trigémino. Exacto. Rama del trigémino. Nosotros tenemos 3 puntos sensibles en la cara, por lo que un golpe ahí nos puede causar un KO, un knockout. En los boxeadores, estos puntos son ramas que salen a la piel, son la rama supraorbitaria debajo del pómulo, acá hay un agujero infraorbitario y abajo en el maxilar inferior hay otro agujero que es el agujero maxilar inferior que sale a la cara. Por esos 3 agujeros pasan nervios que se conectan con el nervio trigémino. Vayan anotando. El nervio trigémino aflora a la piel, aflora a la cara a través de esos 3 agujeros. El agujero supraorbitario del frontal, el agujero infraorbitario del pómulo y el agujero mentoniano del maxilar inferior.
Si usted recibe un golpe en cualquiera de esos 3 puntos, ese golpe llega directo al cerebro y se puede noquear. Se queda desmayado. Es lo que pasa con los boxeadores. ¿Puede repetir, por favor, esos agujeros? Correcto. Aquí, encima del arco ciliar, está el agujero frontal. ¿No? Aquí pasa la rama frontal del maxilar del nervio-trigémino. Aquí abajo del pómulo hay un agujero infraorbitario donde pasa el nervio del maxilar superior, la rama maxilar superior, sale a la piel, ¿no? Y en el mentón, en el maxilar inferior, acá abajo hay un agujero que es el agujero mentoniano, por donde sale el nervio maxilar inferior a la cara, a la piel. Entonces, en cualquiera de estos 3 puntos, orbitario, maxilar superior y maxilar inferior o mentoniano, pueden quedar noqueados si reciben un golpe. Siga. Ya, listo. Entonces, encontramos también lo que son la apófisis interna orbitaria y la apófisis externa orbitaria. ¿Con quién se articula? Aquí con el cigomático. Con el hueso, la externa, También, con el, también con el... exacto. Esta de aquí también se puede llamar apófisis cigomática. A ver, el arco ciliar, que es esto, termina en 2 apófisis. La apófisis orbitaria externa, que es esta, que se articula con el pómulo o hueso cigomático o malar, y la apófisis orbitaria interna, que es esta de acá, que se articula con 2 huesos. Se articula con la rama ascendente del maxilar superior, adelante, y se articula hacia atrás con el unguis o hueso lacrimal. ¿Ok? Entonces, si yo le pregunto, presidente, si yo le pregunto con quién se articulan las apófisis cigomáticas, perdón, las apófisis orbitarias del hueso frontal, ustedes me ponen la externa con el malar y la interna con el rama ascendente del maxilar superior y con el unguis. Esa es la respuesta. Presidente, pregunta. ¿Interna cómo? Disculpe lo último que dijo. La interna con 2 huesos y la externa con 1. ¿La interna cuál era? Con 2 huesos. La interna con la rama ascendente del maxilar superior y con el unguis. El borde superior del unguis. Unguis o lacrimal. Esa mascarilla, guárdala en una fundita si no se te contamina. Ah, ya, bótela entonces. Continúe, por favor. Ya, ahora encontramos también la escotadura nasal. La escotadura nasal es la que encontramos, podemos apreciar aquí. Y si desean ver de una mejor manera, en la cara inferior se nota de una mejor manera. Pueden notar aquí. La escotadura nasal. Y le sigue aquí la espina nasal. Se pueden apreciar. También tenemos la línea temporal. ¿Para qué sirve la espina nasal? Se conecta con la parte del muelle. No. La espina nasal del frontal sirve para agarrar a los huesos propios de la nariz. Se articula con... Exactamente. Si no estuviera esta espina saliendo como prominencia ahí, los huesos propios se nos caerían a cada rato y la nariz se nos estuviera desacomodando a cada rato. Esta espina nasal sirve para articularse con los 2 huesos propios de la nariz. Ya. Que son los huesos donde ponemos nosotros las gafas y los lentes, ¿no? Ahí descansan. Donde descansan los lentes son los 2 huesecitos propios de la nariz que se articulan con la espina nasal del hueso frontal. Todo en nuestro cuerpo tiene su razón de ser, señores. La única cosa que en nuestro cuerpo se ha comprobado que no tiene ninguna razón de ser es el apéndice. Que hasta ahora se sabe para qué sirve. Y también la glándula mamaria en el hombre. Porque
el hombre no da de lactar. De ahí todos los músculos, tendones, ligamentos, nervios, arterias y órganos tienen una función específica, que ya la vamos a ir viendo poco a poco. ¿De acuerdo? Sí. Continúen. Y ahora encontramos la sutura metópica, que es la que se origina de aquí y que normalmente, como explicaron en la clase anterior, antes de nacer se encuentran separados y al momento del parto se unen. A los 10 años ya normalmente no se ve, ya se cierra por completo. Un detalle también a resaltar en cuanto a las eminencias genitales es que se acentúa más en las mujeres que en los hombres, se acentúa más en el feto que en el niño y en los adolescentes más que los adultos. Ahora, en cuanto a la cresta lateral, es la que podemos apreciar aquí, la que diferencia la superficie de la carilla temporal. Esta es la cresta. Y también tenemos la glabela, que es una pequeña eminencia redondeada que se encuentra aquí. Y ahora, desde la cara posterior. A ver, un ratito. Esta cresta lateral separa a la parte del frontal del hueso de una carilla, ¿no es cierto? Una carilla es esta en forma triangular, que es la carilla temporal del frontal. ¿Ah? Exacto. Así es. La carilla temporal del frontal. ¿Por qué se llamará temporal? Se articula con el Porque se músculo. articula con el temporal. Se Porque articula. forma la fosa temporal. Esa es la respuesta, la última señorita que dijo. ¿Cuál? Forma Repítela, la por fosa favor. temporal. Porque Forma forma la fosa temporal. La fosa temporal tiene 4 partes. La fosa temporal, donde se inserta el músculo temporal, que es un músculo masticador, tiene 4 partes. Está formado por esta, que es la carilla temporal del frontal, por la cara externa de las masas laterales, la cara externa de las alas mayores del efenoides, por la concha del temporal y por las líneas temporales del hueso parietal. Esas 4 partes forman la fosa temporal, que en un cráneo articulado se ve claramente. No sé, si retrocede, por favor, el dibujo anterior. El otro, este. Y me regala el puntero. Bueno, aquí yo le voy a indicar. Esta es donde estoy señalando aquí. Si ven esta línea que sigue acá, todo esto es la fosa temporal. Ya puedo hacer el puntero. Ya. Allá. ¿Me avisa? No. Todo esto. No. Ya. Ahí. ¿Qué hago? No le clic porque si no vence la Ya. Sorry. A ver. ¿Qué pasó? Se está desconectando. Ahí. 40 minutos. Si nos desconectamos, nos conectamos nuevamente, ¿no? Pero bueno, toda esta es la fosa temporal. Si ustedes ven aquí en la flechita, esta es la carilla temporal del frontal. ¿Sí están viendo? Sí. Señores, esta es la carilla temporal del frontal arriba. Abajo, esta es la cara externa de las alas mayores del efenoides. Hacia adentro, esta es la concha del hueso temporal. Y acá arriba es la línea temporal del hueso parietal. Por favor, participen en la clase. Tienen que participar en la clase, si no, no puedo captar si ustedes están entendiendo o no. Entonces, estas 4 pedazos, la carilla temporal del frontal, las alas mayores del efenoides, la concha del temporal y las líneas temporales del parietal,
forman la fosa temporal donde se inserta un músculo, que es el músculo del mismo Temporal. nombre. El músculo temporal. ¿A dónde se inserta? ¿Cuál es la inserción? Esta es la inserción proximal. ¿Cuál es la inserción distal del temporal? Si es un músculo masticador, ¿qué hueso tiene que prenderse para moverlo? Maxilar inferior. El Mandíbula. maxilar inferior. Exactamente, porque nosotros Mandíbula. Ujú. masticamos moviendo el maxilar inferior. Entonces se prende, este músculo se prende de aquí, de la apófisis coronoides del maxilar inferior. Va de aquí a No se ve el aquí. puntero, doctor. No importa. No se ve lo que está diciendo. No se ve el dedito, la flechita. Ahí sí, sí. Ahí sí Se se ve. ve así. Ya. Esta es la fosa temporal, es decir, se trata del músculo temporal, y aquí va a esta porción que es la apófisis coronoides. Aquí esta es la apófisis coronoides del maxilar inferior. Entonces, a lo que se relaja, baja la mandíbula, y a lo que se contrae, sube la mandíbula y podemos masticar. Este es un músculo masticador, el músculo temporal. Siga. Ya, listo. Y y también tenemos en la cara posterior, podemos encontrar las fosas frontales, ¿no? Que es toda esta, la parte cóncava, hueca, y el borde superior, que es la parte de acá arriba. Tenemos las eminencias orbitarias, que son estas de aquí, como pueden observar. La superficie rugosa del efenoide, que es este de aquí, que conecta con el efenoide. Y tenemos el canal, que es este de aquí, que pasa una vena, y luego se llega justamente también a la cresta Frontal interna. Frontal. Ya, ese canal que usted está señalando aquí sirve para el paso de una gran vena. ¿Cómo se llama esa vena? Surco del seno sagital. Seno longitudinal superior. El seno longitudinal superior. El seno longitudinal superior, señores, es una de las principales venas dentro del cráneo y es uno de los principales afluentes de la gran vena yugular interna. Como ustedes ven, asciende por aquí, luego se continúa. Acuérdense que aquí arriba están los parietales, ¿no? Se continúa entre los dos parietales, sigue hacia atrás, y hacia atrás está, ¿qué hueso tenemos acá en la parte de atrás? El occipital. El occipital. Se continúa hasta el occipital hasta llegar a la protuberancia occipital interna, y de ahí se divide hacia la derecha y a la izquierda para formar las dos venas yugulares. O sea, esta gran vena, la vena longitudinal superior o seno longitudinal superior, recoge la sangre del hemisferio izquierdo y del hemisferio derecho del cerebro. Del cerebro. ¿Ya? Es la gran vena que recoge la sangre de los dos hemisferios cerebrales. ¿Ya? Y conjuntamente con otras venas más pequeñas, forma la vena yugular. Les voy a indicar cómo está formada la vena yugular. Anoten, presidente, pregunta. ¿Qué afluentes forman la vena yugular? ¿Qué será, interna o externa? Interna. Interna, porque es dentro del cráneo. Acuérdense que hay dos venas yugulares. Una que recoge la sangre dentro del cráneo, que es la vena yugular interna, y otra que recoge la sangre de la cara, que es la vena yugular externa. La interna está formada por la unión de los senos, seno longitudinal superior, seno cavernoso, que está al lado de la silla turca, seno orbitario, que está lógicamente en la órbita, seno petroso superior, que está en la porción petrosa, en el borde superior de la porción petrosa del del temporal, y el seno petroso inferior. Esos senos se unen como los ríos cuando bajan de la montaña, ¿no? Un río un afluente más grande, otro más pequeño, y forman un gran río. Son 5 afluentes: seno longitudinal superior, seno cavernoso, seno orbitario, seno petroso superior, seno petroso inferior. Listo.
Ya. Ah, y hay otro seno que rodea a la silla turca, a la glándula hipófisis, que es el seno pituitario. También forma seno pituitario. Entonces son 6 senos venosos, porque hay senos neumáticos, como los senos paranasales que están llenos de aire. En cambio, en este caso, no son senos neumáticos, sino que son senos venosos, porque por ahí se desliza una vena. En anatomía hay senos llenos de aire y senos venosos. En este caso son senos venosos. Esos 6 senos venosos, ¿Cuál es el último seno que dijo, doctor? el que rodea a la glándula hipófisis, a la glándula pituitaria, es el seno pituitario. Entiéndase, vena pituitaria. Seno pituitario es lo Doctor, mismo. ¿cuál fue el primer seno? El seno longitudinal superior. Repito, seno longitudinal superior, que es el que estamos, que es el que pasa por este canal que estamos viendo aquí en el frontal y que se continúa con los parietales y el occipital. ¿Sí me explico? Ese es el seno longitudinal superior. El seno orbitario, seno cavernoso, seno pituitario, seno petroso superior y seno petroso inferior. Continúe, señor. Y terminando la cresta encontramos el agujero ciego. ¿Ya? Tanto en la cresta como en el agujero va a haber una prolongación de la dura madre. ¿Qué es la dura madre? Una capa de la meninge. Una de las meninges. Meninges. Es la última meninge, ¿no? La La dura capa más madre externa. es la más externa, la que está en contacto con el hueso, ¿no? Entonces, lógicamente, si está una cresta, se va a prender en esa cresta, y si hay un agujero, se va a meter en ese agujero. ¿Correcto? Seguimos. Y de igual manera se puede apreciar aquí las apófisis externas. Pueden ver. Ahora, en cuanto a la cara inferior, podemos ver otros detalles también como, las fosas orbitarias, que son estas de aquí, ¿no? Encontramos, este es el borde superior, que lo podemos ver de acá también. Y bueno, en cuanto a la escrotadora nasal, también se ve de una mejor manera. La carilla temporal, si lo pueden ver. La superficie triangular del esfenoides. Los canales y conductos orbitarios, ¿ya? Estos canales los podemos encontrar aquí, que son los que forman esos conductos internos orbitarios. A ver. Si ven la flechita, si ven la flecha, Sí. ya miren, en la cara inferior orbitaria del frontal va a formar el techo de la órbita, ¿no es cierto? Va a formar parte, porque la otra parte la forma, aquí en este borde están articuladas las alas menores del esfenoide. El techo de la órbita está formado por la cara inferior del frontal y por la cara inferior de las alas menores del esfenoide. Presidente, ¿cómo se forma el techo de la órbita? Por la cara inferior del frontal y la cara inferior de las alas menores del esfenoide. Entonces, en esta cara inferior hay dos fositas. Una fosita troclear interna y a la afuera, y una fosita lagrimal. Ya lo dijo eso usted, doctor.